Curso Negociación y Solución de Conflictos, Unidad 1, Tema 2. ¿Cómo hacerle frente a los conflictos? El manejo de los conflictos implica gestionar desacuerdos. ¿Para qué? Para minimizar el impacto negativo, para aliviar tensiones y para lograr acuerdos satisfactorios. En el ámbito empresarial, buscamos adoptar estrategias que permitan mejorar las relaciones interpersonales y por ende la productividad. Para lograr una resolución de conflictos efectiva, se deben seguir una serie de principios, como son, por ejemplo, escucharse a uno mismo, pensar antes de actuar, hacerse responsable por el conflicto, escuchar atentamente al otro, asegurar un proceso justo y afrontar los problemas. Los factores esenciales para un buen manejo de conflictos son el mantener la calma siempre, contar con un mediador si fuera necesario, conversar, charlar con los implicados, investigar lo más ampliamente posible los conflictos o el conflicto, marcar un objetivo claro, hacer una negociación colaborativa, buscar soluciones creativas y siempre siempre seguir, ¿no? El problema de manera importante, ¿no? Hacerle seguimiento. ¿Quiénes participan en la negociación? La negociación es un procedimiento en el que intervienen dos o más personas con intereses en común, ¿no? Y estas personas, los individuos, se dedican a mediar para procurar llegar a un acuerdo sobre puntos concretos donde todavía no concuerdan. Por ello es muy importante el análisis y la evaluación del conflicto, que implica básicamente entender mejor las características y la naturaleza del conflicto, así como los intereses y las prioridades que tiene cada parte. Pero también es importante clarificar las opciones para gestionar el conflicto y encontrar formas viables de intervención. Una pregunta que frecuentemente nos formulamos es, ¿cuáles son las partes que intervienen en la negociación? Bueno, son varias las partes que intervienen. La información, la cultura, el tiempo, el entorno, la situación económica, la situación social, política, cultural. Todos ellos influyen en el proceso de negociación. Otro aspecto muy importante son los grupos de interés en la negociación. Los grupos de interés influyentes son aquellos que ejercen una influencia significativa sobre las decisiones, sobre las acciones de una organización. Por ejemplo, en una organización podrían ser el sindicato, los accionistas, los reguladores, los clientes, los proveedores. En esta diapositiva podemos observar justamente lo mencionado hasta hace unos instantes, ¿no? La evaluación del conflicto. Evalúo todos los stakeholders o grupos de interés que participan en el conflicto. Por otro lado, el mapa del conflicto, donde hay tres factores o integrantes importantes: la persona o personas, el proceso y el problema o problemas. Ampliando el concepto del mapa del conflicto, vemos que estos tres factores, persona, problema y proceso, se dividen en el caso de personas, quiénes son los actores, identificar a los actores, y cuál es la percepción del problema y de los actores. Por otro lado,
en cuanto al problema es identificar claramente los temas de discusión y cuáles son las posiciones, intereses, opciones y alternativas que presentan. Y por último, el proceso. ¿Cuál es la historia del proceso? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es la dinámica de las comunicaciones y las relaciones entre los actores? Como conclusiones, podríamos aportar que el manejo de los conflictos implica gestionar desacuerdos para minimizar su impacto negativo, aliviar tensiones y lograr acuerdos satisfactorios, ¿no? La negociación es un procedimiento en el que intervienen dos o más partes con intereses en común y las personas que participan se dedican a mediar para procurar llegar a un acuerdo en aquellos puntos concretos en los que no están de acuerdo o no concuerdan. Finalmente, los grupos de interés influyentes son aquellos que ejercen una influencia significativa sobre las decisiones y las acciones de una organización. Por ejemplo, decíamos que podrían ser los accionistas, el sindicato, los creyentes, los proveedores, por ejemplo.